Bienvenidos. La carretera de noche tiene sus propias reglas. No rebasar de más, no quedarse sin gasolina, no recoger extraños. Reglas que todos conocemos. Reglas que esta gente ojalá hubiera recordado a tiempo. No se vayan. Esta noche son 5 historias. Y cada una vale escucharla completa. Dejen su like y su comentario ahí abajo. Ahora, escuchen con cuidado. Hago la ruta Monterrey a Saltillo en moto con frecuencia, no como trabajo, como desahogo, si se puede llamar así. Tengo una Kawasaki que compré hace 4 años y desde entonces la carretera se volvió parte de cómo proceso las semanas largas, los fines de semana cuando el trabajo estuvo pesado, los días entre semana cuando algo no sale bien y necesito moverme. La moto y la carretera me dan algo que no sé describir con precisión, pero que reconozco cuando lo necesito. La 85 la conozco bien. El tramo de bajada de la Sierra Madre, antes de que la carretera se abra hacia el valle, es el que más me gusta y el que más respeto. Curvas cerradas, pendiente pronunciada, barrancas a los lados. De día es un tramo bonito aunque demandante. De noche es otro asunto. Uno va más despacio, más atento. Los faros de la moto no dan la misma visibilidad que los de un carro, y cualquier curva puede sorprenderte. He bajado ese tramo docenas de veces, de día, de noche, con lluvia, con frío, con niebla baja que a veces no deja ver más allá de 10 metros. Lo conozco lo suficiente para saber cuando algo no está bien. Lo que voy a contar pasó hace unos 4 meses. Un sábado de madrugada, regresando de Saltillo después de un día que prefiero no detallar. Salí tarde, más tarde de lo que hubiera querido, y el regreso por la sierra lo hice de noche. Eran como las 2:30 de la mañana. Tramo de bajada, ya en las curvas más cerradas. Iba despacio, no por miedo, sino porque ese tramo de noche no se hace rápido. Hay curvas donde el radio es muy cerrado y la pendiente te jala si no controlas bien la velocidad. Iba en lo mío, concentrado en la carretera, sin música, sin nada. En moto de noche no uso audífonos porque necesito escuchar el motor y el entorno. En una de las curvas, reducí todavía más la velocidad. Es una curva que conozco. Voltea hacia la izquierda con visibilidad limitada y del lado derecho hay un tramo sin guarda. La montaña cae directo al barranco, sin barda, sin señalización especial, solo el borde del asfalto y después el vacío. Cuando mis faros barrieron la curva vi la figura. Estaba en el borde, no en el acotamiento, en el borde mismo del asfalto donde termina el pavimento y empieza la nada. De espaldas a mí, mirando hacia abajo, hacia el barranco. Lo vi un segundo, menos. El tiempo que tardan los faros en barrer un punto, mientras uno está en movimiento. Pero lo vi. No paré en la curva. Eso es lo primero que me preguntaron después cuando lo conté. Que por qué no paré. Y la respuesta es que no paré, porque en una curva cerrada de bajada, de noche, frenar de golpe en moto es una forma muy eficiente de terminar en el mismo barranco que estaba mirando esa figura. La física no negocia con el susto. Seguí la curva, controlé la velocidad, seguí bajando, pero el corazón se me fue a la garganta en ese momento y no volvió a su lugar en varios minutos. Intenté procesar lo que había visto mientras bajaba los siguientes 2 kilómetros. Una figura humana, de espaldas, en el borde del precipicio. De noche, en ese tramo, sin carro visible, sin moto, sin ningún vehículo que explicara cómo había llegado ahí. Con el cuerpo orientado hacia abajo, no hacia la carretera, no hacia el monte, hacia el abismo. Las explicaciones que se me ocurrieron en esos 2 kilómetros. Alguien que tuvo un accidente y estaba esperando ayuda. Alguien que había subido a pie por alguna razón que no entendía. Alguien que estaba en problemas. Y también, aunque traté de no quedarme en eso, alguien que no estaba ahí por accidente. Alguien que había llegado a ese borde con una intención. No sé cuál de esas cosas era. No lo sé todavía. Unos 2 kilómetros más abajo encontré un acotamiento lo suficientemente amplio para parar la moto con seguridad. Paré. Apagué el motor. Me quité el casco. El silencio de la sierra de noche es un silencio con textura. Viento, insectos, a veces algún animal, el sonido lejano de algún carro en otro tramo. Nada extraordinario. Miré hacia arriba, hacia el tramo que acababa de bajar.
La carretera serpentea y desde donde estaba podía ver algunos tramos iluminados cuando pasaba un carro, y tramos oscuros entre curva y curva. El punto donde había visto la figura estaba oscuro. No había carro, no había nada que lo iluminara, pero había una luz, pequeña, del tamaño de una vela vista desde lejos, o quizás menos, estática. No parpadeaba, no se movía, no variaba de intensidad, simplemente estaba ahí, en el punto exacto donde yo había visto la figura, o muy cerca de ese punto. Me quedé mirándola, pensé en lo que podía ser. Celular con la pantalla encendida, posible, aunque desde esa distancia y ese ángulo sería raro verlo así. Linterna pequeña, posible también, aunque no parpadeaba como parpadea una linterna cuando alguien la sostiene. Luz de algún tipo de señalización que yo no había notado antes. Lo revisé mentalmente y no recordaba ninguna señal en ese punto exacto. No encontré explicación que cerrara del todo. La luz se quedó ahí por varios minutos mientras yo la miraba desde el acotamiento, con el casco en la mano y la moto apagada. 1, 2, 5 minutos. No sé exactamente. El tiempo en esos momentos se comporta raro. Y después se apagó. No gradualmente, no como se gasta una batería. Se apagó de una vez, como cuando uno apaga un interruptor. Un momento estaba, el siguiente no. Me quedé parado en ese acotamiento un rato más después de que la luz se fue. No sé bien para qué. Nada más que ver iba a cambiar nada. Pero algo en mí no quería moverse todavía. Pensé en subir, en dar la vuelta y volver al punto donde había visto la figura para ver si había alguien ahí. Lo pensé de verdad, no como impulso, sino como evaluación real. Si había una persona en ese borde con alguna intención de hacerse daño, lo correcto era subir. Pero también pensé en lo que había visto, en que la figura ya no estaba cuando yo bajé esos 2 kilómetros. Si hubiera estado en problemas, si hubiera necesitado ayuda, ese tiempo era suficiente para que algo ya hubiera pasado. Y si lo que vi no era una persona real en el sentido ordinario, si era otra cosa, subir tampoco iba a servir de nada. Tomé la decisión que sé que mucha gente va a cuestionar. No subí. Llamé al número de emergencias, reporté que había visto a alguien en el borde de la carretera en ese tramo, di el kilómetro aproximado que recordaba, describí lo que había visto. Del otro lado me dijeron que iban a enviar una patrulla a verificar. No sé qué encontraron. No sé si encontraron algo. Nunca llamé a preguntar y nadie me llamó a mí. Al día siguiente, ya de día, hice el mismo tramo en dirección contraria. Subí por la 85, despacio, buscando el punto. Lo encontré por las guarda, o la ausencia de ella. Ese tramo específico, en esa curva, es de los pocos en la bajada que no tiene guarda lateral. El borde del asfalto, unas piedras, y después el barranco. Me detuve en la curva, bajé de la moto, me acerqué al borde con cuidado. Abajo hay mucha vegetación, árboles, monte, no se ve el fondo desde arriba. Si alguien hubiera caído ahí de noche, no sería fácil encontrarlo rápido, especialmente sin saber exactamente dónde buscar. En el borde, en el asfalto, no había nada. Ninguna marca, ningún objeto olvidado, ninguna señal de que alguien hubiera estado parado ahí. Busqué en el monte de los lados, con la linterna del celular, lo que se podía ver desde el borde sin bajar. Nada. Al lado de la carretera, en la roca de la montaña, había una mancha oscura que podría haber sido cualquier cosa. Agua, musgo, mineral de la roca. No era reciente, eso estaba claro. Y puede que no tuviera ninguna relación con nada. Pero la miré un rato antes de subir de nuevo a la moto. Llevo 4 meses pensando en esto y he llegado hasta algunas conclusiones que no me terminan de cerrar, pero que son las únicas que tengo. Si era una persona real, alguien que estaba en ese borde de madrugada, mirando hacia abajo, no sé qué pasó después. No hay nota en noticias locales de nada en ese tramo en esas fechas. Lo busqué. Lo que no significa que no haya pasado nada, solo que si pasó, no llegué a enterarme. Si no era una persona real, no sé qué era. He escuchado que en las carreteras de sierra, a veces hay cosas que no tienen explicación sencilla. No lo digo como alguien que cree en todo eso sin cuestionar. Lo digo como alguien que vio algo que no pudo explicar y que todavía no puede.
Lo que sí sé, lo que me quedo pensando más seguido que nada, es esto. Esa figura estaba en el borde, de espaldas, mirando hacia abajo. Ese gesto específico, pararse en el borde de un precipicio en la oscuridad y mirar hacia el fondo, no tiene muchas interpretaciones posibles, y todas las que se me ocurren son pesadas. Ojalá hubiera sido algo que no tiene explicación. Ojalá hubiera sido algo que no existía de verdad. Algún tipo de figura que la carretera, o el cansancio o la madrugada generan a veces en la cabeza de los que van solos por la sierra de noche. Eso sería más fácil de cargar que la otra opción. Sigo haciendo ese tramo. No lo he dejado de hacer. Pero en esa curva específica, siempre reduzco más de lo necesario y siempre miro el borde. No sé si espero ver algo o espero no ver nada. Lo primero que recuerdo cuando desperté fue el techo. Blanco, con una mancha de humedad en la esquina. No sabía dónde estaba. No sabía qué día era. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo el techo y un dolor en el pecho que me impedía respirar hondo. Tardé unos minutos en ubicarme. Hospital. Estaba en un hospital. Tenía una vía en el brazo izquierdo y algo que sonaba como monitor al lado de la cama. La ventana a mi derecha mostraba cielo de tarde, nubes bajas. Una enfermera entró al cuarto, me vio despierto, salió a avisar. Volvió con otra persona. Me tomaron signos, me hicieron preguntas básicas. ¿Cómo me llamaba? ¿Qué año era? ¿Si sabía dónde estaba? Las respondí como pude. La voz me salía rasposa, como de alguien que no ha hablado en días. Después me dijeron lo que había pasado. Accidente en la carretera 200, tramo de sierra antes de llegar a Pochutla. El camión había salido de la pista y volcado por el barranco. Me habían encontrado inconsciente. Me habían operado de urgencia. Llevaba 4 días sedado. Los escuché. Asentí. Y cuando terminaron les hice la única pregunta que me importaba desde que abrí los ojos. Les pregunté si había una mujer en la carretera antes del accidente. La enfermera que estaba ahí, una chica joven, no respondió de inmediato. Me miró un momento y dijo que iba a traer a alguien. Salió. Volví unos minutos después con un enfermero mayor. 50 y tantos años, canas. Ese tipo de cara de quien ha visto demasiadas cosas para sorprenderse de mucho. Jaló una silla, la puso junto a la cama, se sentó. Me preguntó qué había visto exactamente. Le describí lo que recordaba. Una mujer en el centro de la pista, en la curva. Vestido blanco, largo, sucio, con manchas oscuras, que en la luz de los faros parecían negras, pero que yo sabía que eran rojas. Parada sin moverse, mirando el camión venir. No hizo ningún movimiento para quitarse. Solo se quedó ahí, mirando. Frené. El camión no respondió como debía. No sé si fue el pavimento, no sé si fue el peso de la carga, no sé si fui yo que perdí el control. Lo siguiente que recuerdo es el sonido del metal contra algo y después nada. El enfermero me escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Después, dijo que sí, que había una mujer. Se llamaba Remedios. Eso fue lo primero que me dijo. Su nombre, como si fuera importante que yo supiera cómo se llamaba, antes de saber cualquier otra cosa. Remedios Vázquez, de un pueblo cerca de Pochutla. Se había casado joven con un camioneiro que hacía la ruta de la costa. La misma 200, el mismo tramo de sierra. Un hombre que conocía esa carretera como la palma de su mano, que la había recorrido cientos de veces. Una madrugada de noviembre, hace 17 años, el camión de su marido salió de la pista en una curva de bajada, barranco. No hubo mucho que hacer cuando llegaron los primeros respondientes. El camión ardió. Remedios estaba esperando en casa. Tenían 2 meses de casados. Cuando le dieron la noticia, algo en ella se quebró de un modo que no se arregló. El enfermero no me dio más detalles que eso. Dijo que la familia la encontró unos días después y que fue a principios de ese mismo mes de noviembre que los camioneros de la ruta empezaron a reportar cosas en esa curva. Le pregunté cuántos. Me preguntó que cuántos qué. Cuántos camioneros habían dado entrada a ese hospital con la misma historia. Se recargó en el respaldo de la silla. Dijo que en los 17 años que llevaba trabajando ahí, contando solo los que él había atendido personalmente,
o de los que tenía conocimiento directo, eran 11. 11 camioneros con accidente en ese tramo, 11 descripciones de una figura de blanco en la pista. Algunos con lesiones menores, algunos peores. Ninguno muerto. Le pregunté si la administración de la carretera sabía. Dijo que sí, que habían puesto señalización adicional en ese tramo, reflectores, reductor de velocidad, que habían revisado el pavimento, que habían mejorado el drenaje porque en temporada de lluvia se ponía resbaloso, que todo eso era cierto y necesario, y no había cambiado nada, que ella seguía apareciendo. Le pregunté cómo llamaban a ese tramo los que conocían la historia. Dijo que los camioneros del corredor le decían la curva de la novia, que no había señal oficial con ese nombre, que no aparecía en ningún mapa, que era un nombre que circulaba entre los operadores de la ruta, que se pasaba de unos a otros como se pasan las cosas que uno no sabe cómo documentar oficialmente, pero que son tan reales como el asfalto. Me preguntó si yo había escuchado ese nombre antes del accidente. Le dije que no, que era la primera vez que hacía esa ruta. Me habían asignado un flete de último momento. No era mi corredor habitual. Asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Le pregunté lo que me había estado rondando desde que abrí los ojos. Le pregunté qué quería ella. El enfermero tardó en responder, no como quien no sabe qué decir, como quien sabe varias cosas y está eligiendo cuál decir. Dijo que nadie lo sabía con certeza, que había quienes pensaban que quería que alguien parara, que el gesto de quedarse en medio de la pista sin moverse era una forma de pedir que alguien se detuviera, como nadie se detuvo la noche en que su marido se fue al barranco, que había quienes pensaban que solo quería ser vista, que después de 17 años en esa curva, lo único que le quedaba era eso, y que había quienes pensaban que no quería nada, que ya no era ella exactamente, que lo que quedaba en esa curva era solo el residuo de algo que en vida quiso demasiado y no encontró la forma de soltarlo. Dijo que mientras nadie supiera, ella iba a seguir ahí, en la curva, de blanco esperando los faros de los camiones. Se paró, acomodó la silla en su lugar, me dijo que descansara, que el médico pasaría más tarde. En la puerta se volteó y dijo una cosa más. Dijo que de los 11 que habían llegado a ese hospital, ninguno había vuelto a hacer ese tramo. Que si algún día yo volvía a manejar, tuviera eso en cuenta. Salió. Estuve 3 semanas más en ese hospital. Costilla fracturada, contusión pulmonar, esguince en la rodilla derecha. Me dieron de alta con instrucciones y un seguimiento médico. Cuando me subí al camión de regreso a casa, otro operador me llevó. Yo no estaba en condiciones de manejar. Le pedí que tomáramos una ruta distinta para salir de Oaxaca, no la 200. No me preguntó por qué. Creo que él también había escuchado algo. No he vuelto a hacer esa ruta. No sé si algún día voy a poder volver. No por miedo exactamente, sino por algo que no sé nombrar bien. Algo que tiene que ver con pararse frente a una curva que durante 17 años ha estado esperando que alguien haga algo que nadie sabe qué es. No sé qué quería Remedios esa noche cuando se puso en medio de mis faros. No sé si lo que estaba ahí todavía era Remedios. Lo que sí sé es que me quedé mirando el techo del hospital muchas noches pensando en ella, en los 2 meses de casada, en la madrugada en que se quedó esperando una llamada que llegó de la peor forma, en lo que sea que le pasó después, y en cómo eso que quedó de ella lleva 17 años parado en una curva de sierra, de blanco y rojo, sin poder irse. Ojalá alguien algún día sepa qué decirle. Yo no supe. Esto pasó en Mexicali, en un tramo de la 2 que queda cerca de La Garita. No voy a dar la intersección exacta porque ya sé dónde está y no necesito volver a pensar en eso más de lo que ya pienso. Trabajo en logística. Hago rutas nocturnas con frecuencia. No en camión, en camioneta. Flete mediano. Conozco Mexicali de noche mejor que de día porque la mayor parte de mis movimientos son entre la medianoche y las 5 de la mañana, cuando el tráfico no complica las entregas. No soy de los que se asustan fácil en la oscuridad. Cuento esto para que se entienda que lo que voy a describir no fue producto de nervios ni de imaginación activa. Fue un martes, como las 2:20 de la mañana.
Iba de regreso a la bodega después de una entrega, ruta conocida, sin ningún apuro. Tramo con semáforos que a esa hora están en intermitente amarillo casi todos, excepto en las intersecciones principales que siguen en ciclo normal. Llegué a una de esas intersecciones en rojo. Paré. No había nadie, ni peatón, ni moto, ni carro en ninguna dirección. Ese silencio específico de ciudad grande a las 2 de la mañana que parece mentira después de lo que es de día. Por hábito, es algo que uno hace sin pensar cuando lleva años manejando de noche. Miré el retrovisor. Había un carro detrás de mí. No me sorprendió en el momento. Era una intersección activa, era normal que hubiera otro vehículo. Lo registré y volví a mirar el semáforo. El semáforo cambió a verde. Arranqué. Unas 3 cuadras adelante, en otra intersección, frené por precaución, aunque estaba en verde. De noche con poca visibilidad uno revisa de todos modos. Miré el retrovisor para checar si el carro de atrás venía cerca. El carro no estaba. Quiero decir, no estaba detrás de mí. Estaba donde lo había visto la primera vez. 3 cuadras atrás, en la intersección donde yo había estado en rojo, con los faros encendidos, sin haberse movido. Lo vi claramente porque la calle era recta y larga, y la única luz en ese tramo era la del semáforo que seguía en ciclo, y los faros de ese carro parado. 2 puntos blancos quietos, exactamente en el punto donde yo había estado. Pensé que el conductor había tenido algún problema mecánico, que el carro no arrancó o que frenó por algo. Seguí mi camino. No pensé más en eso esa noche. Llegué a la bodega, hice el registro, me fui a casa, dormí. El tipo de noche de trabajo que termina y se olvida. Fue una semana después, pasando por el mismo tramo a mediodía, que algo me hizo desacelerar en esa intersección. Bajé. No había planeado bajar. Simplemente lo hice. Caminé hasta el punto donde el carro había estado parado. El carril derecho de la calle que cruzaba la avenida principal antes de la raya de alto. Y ahí estaban, marcas de frenada, viejas, grises, del tipo que el asfalto guarda mucho tiempo después de una frenada de emergencia. Esas líneas oscuras que se van decolorando pero no desaparecen del todo. Y en la banqueta, pegada a la base del poste del semáforo, una cruz pequeña, de madera pintada de blanco con una flor de plástico descolorida, amarrada con alambre, de las que la gente pone en el lugar donde alguien murió. Había una tienda de abarrotes en la esquina. Entré, compré algo y le pregunté al señor que atendía si sabía qué había pasado en esa esquina. Le señalé la cruz desde adentro, a través del vidrio. Me miró un momento antes de responder. Luego dijo que hacía como 2 años, un carro había pasado el rojo a alta velocidad y había impactado a otro que venía cruzando con verde. El que pasó el rojo se fue, nunca lo encontraron. El otro conductor, un hombre joven, dijo, de por aquí mismo del barrio, murió en el lugar antes de que llegara la ambulancia. Le pregunté si sabía algo más sobre el cruzamiento, si había pasado alguna otra cosa. Dijo que no exactamente, pero que de vez en cuando alguien entraba a la tienda y le preguntaba lo mismo que yo. Siempre de noche, siempre gente que había parado en ese semáforo. Le pregunté qué le contaban. Dijo que lo mismo, que había un carro detrás de ellos en el rojo, que cuando arrancaban, el carro no los seguía, se quedaba parado con los faros encendidos. Me dijo que él ya no se asomaba a ver cuando pasaba eso, que al principio sí, pero que lo dejó de hacer. Le pregunté por qué. Dijo que porque el carro siempre estaba solo, que nunca había nadie adentro. No sé qué estaba viendo esa madrugada. No sé si era un carro real con un conductor que tuvo algún problema y yo no lo noté bien, o si era otra cosa. Lo que sí sé es que las marcas de frenada están ahí, que la cruz está ahí, que el señor de la tienda ha escuchado la misma descripción de suficiente gente como para haber dejado de asomarse. He pasado por esa intersección varias veces desde entonces, siempre de noche, siempre por trabajo. El semáforo funciona igual, el cruzamiento se ve igual. No he vuelto a ver los faros, pero tampoco dejo de mirar el retrovisor cuando paro ahí, y cuando el semáforo cambia a verde, arranco sin esperar a ver si algo arranca detrás de mí. Viajé de Oaxaca a Tehuantepec en un autobús nocturno hace como 8 meses.
Ruta que había hecho antes, nada especial. Subí en la terminal de Oaxaca como a las 11 de la noche y la idea era dormir durante el recorrido y llegar de madrugada. No pude dormir. No por nada en particular, a veces el cuerpo no quiere, el asiento no está cómodo, la mente no se apaga. Me quedé despierta con los audífonos puestos mirando por la ventana. El resto del autobús estaba dormido, o eso parecía. El chofer manejaba, las luces internas apagadas, solo los faros del autobús iluminando el asfalto adelante. La 190 en ese tramo es carretera de montaña. Curvas, subidas, bajadas, vegetación de los dos lados. De noche no se ve nada más allá de lo que alcanzan los faros. Es de esas carreteras donde uno va encerrado en un tubo de luz y el resto del mundo no existe. En una curva de bajada, en el acotamiento del lado derecho había una mujer, parada, sola, a esa hora, en ese tramo. Alcancé a verla un segundo, lo que tarda el autobús en pasar junto a ella a la velocidad que llevábamos, suficiente para registrar lo que había. No estaba pidiendo ride, el gesto de pedir ride es recognoscible, brazo extendido, pulgar arriba o mano abierta, cuerpo hacia la carretera. Lo que ella hacía era diferente. Tenía el brazo levantado pero apuntando, no hacia el autobús, no hacia adelante, apuntando hacia el frente de la carretera, en la dirección en que íbamos, como señalando algo que estaba más adelante. El autobús no paró, no había razón para parar. No era parada, no era emergencia visible, el chofer probablemente ni la vio. Por reflejo me volteé para verla por el vidrio trasero. Seguía en el mismo punto, pero ya no estaba apuntando hacia adelante. Estaba de frente al autobús que se alejaba, con el brazo todavía levantado, viéndonos irse. Seguí mirando hacia atrás hasta que la curva nos la quitó de vista. No le dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir y a quién? ¿A los pasajeros dormidos? ¿Al chofer que iba concentrado en la carretera? No tenía nada concreto que reportar. Una mujer parada en el acotamiento de madrugada, haciendo un gesto raro. No es una emergencia. Me quedé con eso adentro, mirando hacia adelante, pensando en qué explicación tenía sentido, que estaba esperando a alguien, que había tenido un problema con su carro y estaba señalando el tramo, que era algún tipo de trabajadora de ruta, de señalización, de algo, aunque a las 2 de la mañana eso no tiene mucho sentido. 2 kilómetros después, el autobús frenó fuerte, de esos frenones que te mueven hacia adelante aunque vayas sentada. Varios pasajeros se despertaron. Alguien preguntó qué pasó. En la carretera, bloqueando los 2 carriles, había un árbol caído, grande, de los que tienen raíz profunda, y cuando caen no dejan espacio para nada. Había 2 carros parados antes del bloqueo, con las luces de emergencia. El árbol debía llevar ahí poco tiempo porque nadie había puesto señalización todavía. El chofer logró frenar bien. Si hubiera llegado a esa curva a la velocidad que traíamos, sin ver el bloqueo a tiempo, no sé qué hubiera pasado. Probablemente nada bueno. El autobús estuvo parado casi 1 hora esperando que llegara alguien a mover el árbol o a desviar el tráfico. En ese tiempo no me moví del asiento. Me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad de la carretera pensando en la mujer, en el gesto, no pidiendo que paráramos, apuntando hacia adelante, hacia el lugar donde 2 kilómetros después estaba el árbol caído bloqueando la carretera. No sé si ella sabía lo que había adelante. No sé si es posible que lo supiera. No sé si lo que vi era una persona o era otra cosa usando la forma de una persona. No sé si el gesto era advertencia o si solo fue una coincidencia de tiempo y dirección. Lo que sí sé es que cuando el autobús arrancó de nuevo, después de que despejaron el bloqueo, volví a mirar por la ventana al pasar por el punto donde la había visto. El acotamiento estaba vacío. Claro que estaba vacío. Habíamos estado parados casi 1 hora. Si era una persona real tenía tiempo de sobra para irse, pero de todos modos lo registré. El acotamiento vacío, la carretera oscura, y yo en el autobús sin saber si lo que había visto era alguien que intentaba avisar o solo alguien parada en la carretera de madrugada sin ninguna relación con nada. Llegué a Tehuantepec sin más incidentes. Tomé café en la terminal esperando que amaneciera. No mencioné nada a nadie. Hace unos meses le conté a una amiga. No con la idea de que me explicara nada, sino porque ya no quería cargarlo sola. Ella me preguntó si había buscado si había accidentes registrados en ese tramo. Busqué. Encontré una nota de un periódico local de hace 3 años sobre un accidente fatal en la 190, en 1 kilómetro,
que correspondía más o menos a ese tramo. Un autobús nocturno que no frenó a tiempo ante un bloqueo en la carretera. Varios heridos, 2 muertos. Uno de los muertos era el chofer. No sé si tiene relación. No sé si la mujer que vi era real en el sentido ordinario de la palabra o si era algo más relacionado con ese accidente anterior. No sé nada con certeza. Solo sé que iba despierta mientras todos dormían, que la vi y que 2 kilómetros después había algo en la carretera que podría haber sido muy grave si el chofer no llega a ver el bloqueo a tiempo. Y que todavía no sé si darle gracias a algo o simplemente dejarlo como coincidencia y seguir. Creo que me quedo más tranquila sin saber. Mi esposo es el tipo de persona que no cuenta esto. Yo tampoco lo cuento seguido, pero cada vez que manejamos de noche y hay una curva cerrada, yo volteo a verlo y sé que los dos estamos pensando en lo mismo, aunque ninguno diga nada. Fue hace como 1 año y medio. Veníamos de Puerto Escondido, de vacaciones, regresando a Oaxaca capital. Salimos tarde porque quisimos aprovechar el último día y el regreso en la 200 de noche nos agarró en el trecho de sierra, el que sube y baja entre Pochutla y el Entronque. Ese tramo de curvas cerradas, sin iluminación, donde uno va a 40 porque no se puede ir más rápido, y cada curva es una sorpresa. Eran como las 11 de la noche, sin lluvia, cielo despejado, buenas condiciones. Mi esposo manejaba, yo en el copiloto. No llevábamos a nadie más. En una de las curvas, no sé exactamente en cuál, no conozco bien ese tramo, y de noche menos, los faros iluminaron a una niña en medio de la pista, parada, de frente al carro, mirándonos. Mi esposo frenó fuerte. El carro derrapó un poco en el asfalto y paró a unos 3 o 4 metros de ella. La niña no se movió, no se hizo a un lado, no levantó los brazos. No hizo nada del movimiento que hace una persona cuando un carro frena de golpe a unos metros. Se quedó parada exactamente donde estaba, mirándonos, con los faros llenos encima de ella. Tendría unos 8 años, quizás menos. Ropa oscura, pelo largo suelto. No traía mochila, no traía nada. Estaba en el mero centro de la pista, en la curva, donde cualquier carro que viniera del otro sentido no la habría visto hasta estar encima. Mi esposo tocó el claxon. Fuerte, 2 veces. Nada. Ni un parpadeo, ni un movimiento. Solo esa mirada. Aquí es donde necesito intentar describir la expresión, porque es lo que más me ha costado soltar. No era una expresión de susto. No era una expresión de niña perdida que está asustada y no sabe qué hacer. Era una expresión que no tenía nada, como si los ojos estuvieran abiertos, pero no estuvieran viendo. Como cuando uno mira una foto de alguien y la foto te devuelve la mirada, pero sabes que no hay nadie mirando de verdad. Así. Mi esposo me dijo que iba a bajar a quitarla de la pista, que no podíamos dejarla ahí. Yo le dije que esperara, que algo estaba mal. Él ya estaba abriendo la puerta. Bajó, y la niña ya no estaba. No fue gradual. No se corrió hacia el acostamiento, no se metió al monte, no se movió hacia ningún lado. Mi esposo bajó del carro y la niña no estaba. Yo la estaba viendo por el parabrisas. La tenía en el centro de mi campo de visión, iluminada por los faros, mientras él abría la puerta y bajaba. En algún momento, entre que él abrió la puerta y que sus pies tocaron el asfalto, la niña dejó de estar ahí. No la vi irse, no vi ningún movimiento. Un momento estaba, el siguiente no. Mi esposo se quedó parado en la pista mirando hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Caminó unos metros hacia donde ella había estado. Iluminó con el celular hacia el monte de los 2 lados de la carretera. Nada. Volvió al carro. Se sentó. Cerró la puerta. Me preguntó si yo la había visto moverse. Le dije que no. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. No dijo nada más. Arrancó y seguimos. En el resto del camino a Oaxaca no hablamos de eso. No fue una decisión, simplemente ninguno de los dos empezó la conversación y el otro no la abrió tampoco. Llegamos a la ciudad, estacionamos, subimos al departamento. Mi esposo se fue directo a bañar. Yo me quedé sentada en la sala un rato sin hacer nada.
Antes de dormir le pregunté si quería hablar. Dijo que no sabía qué decir. Yo tampoco sabía, así que no dijimos nada y nos dormimos. Al día siguiente, en el desayuno, él dijo, sin contexto, que la carretera 200 de noche tiene fama entre los que la conocen, que hay tramos donde pasan cosas. No dijo más que eso y no le pregunté de dónde había sacado esa información ni qué tipo de cosas. Algunas conversaciones uno aprende a no terminar. Lo que más me ha dado vueltas con el tiempo no es la desaparición, es la expresión. He pensado mucho en eso, en cómo una niña de 8 años, parada sola en una carretera de sierra de noche, con un carro frenando a 3 metros de ella con los faros encima, puede tener esa cara, no de susto, no de alivio, no de nada, esa cara de foto, esa cara de que los ojos están abiertos, pero nadie está adentro. He llegado a una conclusión que no me gusta, pero que es la única que me cierra algo. Lo que estaba parado en esa curva no era una niña. Tenía la forma de una niña, tenía el tamaño de una niña, el pelo, la ropa. Pero lo que sea que era, estaba usando esa forma para otra cosa. ¿Para qué? No lo sé. Si mi esposo hubiera llegado hasta donde estaba, no sé qué hubiera pasado. No quiero saberlo. Lo que sí sé es que desapareció cuando él bajó del carro. No antes, no cuando frenamos, no cuando tocamos el claxon. Cuando él bajó, como si hubiera estado esperando a que alguien se acercara, y cuando vio que eso iba a pasar, decidió que ya no. O decidió otra cosa que yo no entiendo. Seguimos viajando juntos, seguimos usando la 200 cuando vamos a la costa. Pero desde esa noche, en las curvas cerradas de ese tramo, mi esposo baja la velocidad más de lo necesario. Y yo miro por el parabrisas con más atención de la que debería ser necesaria. Ninguno de los dos lo ha dicho en voz alta. No hace falta.